Buenas noches, bienvenidos a Sostiene Pereira en Qatar 2022. Ya se acerca el final, el epílogo de este mundial que ha estado plagado de emociones y de sorpresas por los equipos que han quedado eliminados. El fin de semana nada menos que vimos uno de los mejores encuentros de todo el mundial, que fue ese de Inglaterra frente a Francia. Y ya en la charla que habíamos tenido previamente con Diego Calmar, bueno, pues Diego nos decía, ¿no?, de cómo este equipo estaba tan bien conformado, tan bien estructurado y tan bien dirigido por Didier Deschamps, que iba a ser muy difícil que incluso una selección del tamaño de Inglaterra la pudiera quitar del camino para tratar de llegar a la final. Vimos cómo Harry Kane falló un tiro de penalti y cómo se le sigue negando a esta selección el regreso a disputar una final en una Copa del Mundo, y cómo, a pesar de que tienen una de las ligas más poderosas, la Liga Premier nada menos, donde juega la élite del fútbol mundial, pues simple y sencillamente este mal disparo de Harry Kane dejó fuera a Inglaterra frente a Francia. Y en la otra eliminatoria, bueno, vimos también cómo Marruecos echó a Portugal. Vimos a Cristiano Ronaldo literalmente bañado en lágrimas, llorando, roto como un niño, porque él sabe que en febrero próximo cumplirá 38 años y que esta, que fue su quinta Copa del Mundo, muy probablemente, si no es que seguramente, fue la última. Existe esta polémica de si el director técnico Fernando Santos hizo bien o hizo mal al no haber metido como jugador titular a Cristiano Ronaldo. En la conferencia de prensa después de la eliminación, dijo Fernando Santos que no se arrepiente ni un ápice, que está muy seguro y convencido de que haberle dado los minutos que le dio a Cristiano Ronaldo era lo que necesitaba el equipo. Ha negado incluso que haya una ruptura entre ambos, ha dicho que platicó con Cristiano Ronaldo sobre que ya no iba a estar como titular y que Cristiano Ronaldo lo tomó muy bien. Luego también vimos en redes sociales cómo la esposa de Cristiano Ronaldo, bueno, pues soltó ahí unas declaraciones como: mira, tu amigo te ha traicionado. Y al final de cuentas no podemos dejar de lado algo, que el fútbol es el juego colectivo, donde las individualidades no caben. Y la verdad es que esta estrategia que utilizó el entrenador de Marruecos, completamente defensiva, que tuvieron una genialidad al haber marcado este gol, que usted obviamente ya vio, ya no se lo voy a contar yo aquí, pero la cantidad de metros que se elevó el jugador de Marruecos para cabecear ese balón y meter el tanto, y después literalmente replegarse, echarse para atrás y aguantar poco más de 45 minutos para que finalmente sonara el silbatazo final y que Marruecos se convirtiera en una selección histórica por ser la primera africana en clasificarse a unas semifinales. Ya en la conversación con nuestro invitado de esta noche hablaremos desde Qatar con él, pero déjeme darle dos datos que cómo se fusiona un poco México con Marruecos. Antes de esta clasificación a las semifinales, Marruecos lo que presumía, lo que todo el mundo contaba en cuanto a nivel selección nacional se refiere, era sobre aquel Mundial de México en 1986, cuando la selección marroquí había llegado hasta los octavos de final. Les había tocado un grupo complicado con Portugal, con Polonia, con Alemania. Terminaron como primeros de grupo y, perdóname, con Alemania no, se me acaba de ir el nombre del otro país. Terminaron como primeros de grupo, clasifican a los octavos de final, donde se encuentran Alemania, la Alemania de Lothar Matthäus, y Alemania ahí elimina en los octavos de final a Marruecos. Pero todo el mundo hasta la fecha contaban eso. México 86 nos representa la mejor participación, llegamos hasta los octavos de final. Ahora eso ya cambia con haber llegado primero a cuartos de final echando a España nada menos, y después a Portugal de Cristiano Ronaldo. Y el otro momento, digamos, representativo para los marroquíes, para la selección de Marruecos, fue justamente en el Mundial de México 70, cuando por primera vez se cantó el himno nacional de este país con letra. Este himno solamente tenía música, y un año antes, en 1969, el rey Hassan II
había pedido a un poeta local que le pusiera letra al himno. Entonces llegan a México 70 y la primera vez que, digamos, el himno se escucha con estos versos en árabe fue en este Mundial de México, y además en una transmisión en vivo. Entonces fueron miles de personas que en todo el mundo vieron durante una transmisión, escucharon por primera vez la letra en árabe del himno nacional. Bueno, para no meterme más en los temas de los invitados que vamos a tener esta noche, también les quiero decir que aunque no es jugador, aunque no es selección nacional, pues México tiene representación con el árbitro César Arturo Ramos. Se dio a conocer la mañana de este lunes que él va a ser el árbitro central justamente en el partido entre Francia y Marruecos, que se va a llevar a cabo el miércoles en el Estadio Al Bayt. Va a ser la cuarta participación de César Arturo Ramos en Qatar 2022. En la fase final, por ejemplo, le tocó pitar el Portugal-Suiza, que Portugal, ya sabemos, le ganó 6-1 a Suiza. Y bueno, pues estuvo tan, digamos, efectivo, tan certero en sus señalamientos, que pues bueno, lo programan para este juego de semifinales. También estuvo César Arturo Ramos en la fase de grupos, pitando el Dinamarca-Túnez, que terminó con ceros para ambas selecciones, y estuvo en el Bélgica 0, Marruecos 2. Los asistentes, los árbitros asistentes que acompañan a César Arturo Ramos son Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández. Pues digamos que ellos están haciendo historia porque están llegando hasta esta fase ya muy avanzada, y esta tripleta de esta manera se mantiene en la pelea por quién va a pitar la final. Al ser ellos mexicanos y los 4 equipos involucrados que siguen vivos pues no tienen nada que ver con México, la posibilidad de que ellos pudieran estar pitando la final o el juego por el tercer lugar está ahí, está latente. Vamos a ver si eso ocurre. También otro tema que no quiero pasar de largo es el del fallecimiento de no uno ni dos, de 3 periodistas durante la cobertura del Mundial Qatar 2022. La más importante, no porque la persona sea más importante que los otros 2 periodistas, sino porque era un periodista muy conocido y reconocido a nivel mundial. La del estadounidense Grant Wahl. Esa ocurrió el viernes pasado durante el partido de Países Bajos frente a Argentina. Pero hoy nos venimos a enterar que en realidad el primer fallecimiento fue del británico Roger Pierce, de la cadena ITV, que falleció el 21 de noviembre antes del juego entre Estados Unidos y Gales. Pierce tenía 65 años, no se había dado a conocer absolutamente nada sobre los detalles de su fallecimiento, y hasta ahora no sabemos nada de los detalles del fallecimiento de este periodista llamado Roger Pierce. Después tuvimos justamente el de Grant Wahl, que él se empieza a sentir mal en este juego, que además tuvo 2 tiempos extras y luego la tanda de penaltis. Ella tenía, digamos, varios días acusando con un cuadro de bronquitis, sintiendo un poco de dolor, molestia en el pecho, y literalmente él estaba trabajando en el juego cuando se desvaneció. Llegaron las asistencias médicas, según unos reportes, dicen que lo atendieron rápida y correctamente. Hay otros reportes que dicen que se lo tuvieron que llevar en un Uber, porque ni siquiera había una ambulancia que lo trasladara al hospital. En el hospital se le declara muerto a Grant Wahl, que él estaba trabajando en Qatar para la cadena Fox Sports. Pero Grant Wahl es muy reconocido, ya le decía yo, a nivel mundial, porque cuando en Estados Unidos no les importaba mucho este deporte que ellos llaman soccer, Grant Wahl ya trabajaba para la revista Sports Illustrated y comenzó a contar muchísimas historias acerca de pues los equipos que en aquel momento todavía no estaba bien conformada la MLS. Usted sabe que había una liga de hacía muchos años atrás, donde por cierto habían jugado Pelé o Franz Beckenbauer o estas figuras históricas del fútbol. Y literal fue el hombre que como periodista comenzó a dar difusión a cómo el fútbol se iba desarrollando en las universidades, luego con los equipos profesionales, luego con lo que ha crecido la MLS, siguiendo por supuesto a la selección nacional. Tenía 48 años y la información que se ha generado este lunes indica
que ya llegó su cuerpo acompañado por un representante, un cónsul de Estados Unidos en Qatar. Ya llegó a Nueva York. Su esposa, que es médica, evidentemente está pidiendo que se le practique una autopsia a Greenwald, porque ella quiere saber cuál es el motivo por el cual su esposo, trabajando, cubriendo el Mundial de Fútbol, perdió la vida. Y por si fuera poco, tenemos un caso más de un fotoperiodista llamado Khalid Al-Mislam, que falleció justamente ayer domingo. Él trabajaba para un medio ahí en Qatar. Tampoco se dieron detalles sobre el fallecimiento de Khalid Al-Mislam, pero lo que sí tenemos es, digamos, ciertas dudas que la propia familia de Greenwald ha puesto sobre la mesa, porque recordemos que este periodista intentó acceder a uno de los estadios utilizando una bandera del arco iris, ya sabe usted, por este tema de la prohibición a las personas homosexuales o de la comunidad LGBT en Qatar. No se lo permitieron y el hermano dijo públicamente que Greenwald había sido amenazado, que había recibido amenazas por haber, digamos, desafiado a este régimen. No vamos a especular aquí ni vamos a decir si esto es correcto o no es correcto. Yo nada más le cuento y le informo lo que ha dicho la familia, y que por supuesto pues estaremos atentos a los resultados de la autopsia que se le practique al cuerpo de este periodista. Para no alargarme más, vámonos con nuestra primera entrevista y nos ligamos inmediatamente con la segunda. Ya va a ver usted qué calidad de invitados y qué sabroso platiqué con ellos esta tarde. Estoy muy congratulada esta noche de poder platicar hasta Qatar con Amin El Amri, un periodista marroquí del diario Le Matin. Espero haberlo pronunciado bien, porque obviamente no podemos no hablar en este espacio de Sostiene Pereira de lo que ha hecho el equipo de Marruecos en el Mundial. Vamos a poner rápidamente el contexto. Marruecos es la primera selección que en un mundial se clasifica a las semifinales, y lo hizo derrotando primero a España y derrotando después al equipo de Portugal. Entonces, agradecerte a mí que estés esta noche y quisiera recoger tus primeras impresiones. Ayúdanos a entender acá en México qué representa para Marruecos llegar a esta fase en el mundial y haber vencido a dos selecciones importantes como Portugal y España. Hola Beatriz, gracias por invitarme. Siempre un placer y un honor estar contigo. Bueno, eh, estar en la semifinal siempre es un logro magnífico, ¿no? Pero para nosotros marroquíes que somos apasionados de fútbol, locos de fútbol, representa todo, todo. La verdad es que siempre tuvimos este sueño de, de que nuestra selección consigue hazañas a nivel continental y mundial, pero a nivel mundial lo hace mucho más grande y con mucho más gusto. Ahora, batiendo a selecciones de la fuerza de Portugal, España, batiendo hasta Bélgica en la fase de grupos, lo rinde aún más importante, porque no solo es la alegría, no solo es la felicidad, sino que también el orgullo y el hecho de tener por fin el derecho de soñar. Y eso para mí es más importante, va más allá que el fútbol. Claro, habría también que decir que lo que ha hecho esta selección es importante, uno, porque además es el único país que está jugando todavía, que está invicto. Hay que decir que no ha recibido un solo gol. Y sé que por ahí hay quien ha cuestionado que dice es un juego demasiado defensivo el de Marruecos, sobre todo contra Portugal, pero todo se vale, ¿no? Todo se vale con tal de llegar a la máxima aspiración, que yo me imagino ahorita ya debe ser para los jugadores tratar de vencer a Francia y meterse a una final en Qatar. Sí, la verdad que Beatriz, viste, el fútbol, la historia del fútbol se escribe con el triunfo, no se escribe con el buen jueguito, con los caños, con los regates, no, se escribe con ganando, se escribe
consiguiendo llegar al techo del mundo. Entonces, sí que teníamos esa idea de que el fútbol lindo era aquel practicado con regates, caños, pases cortos, etcétera. Pero el cambio, el máximo cambio en esta selección respecto a todas las selecciones anteriores es que lograr el resultado es más importante, porque si quieres la gloria, tienes que vencer. Y eso es más simple que filosofar sobre esa manera de jugar, o que no, que tiki-taka, o que no sé. A ver, para ustedes mexicanos, ¿qué preferían? ¿Jugar bien o llegar al quinto partido? ¿Qué te parece? Definitivamente ganar. Y bueno, la pregunta se contesta sola, ¿no? Es que lo más importante es escribir la historia, no tener videos sobre YouTube de alguien que está regateando, ¿no? Claro, también habría que decir, Amin, que este mundial tiene una característica muy especial. El 16% de los 832 jugadores de las 32 selecciones participantes no nacieron en el país para el cual están jugando en el mundial. Marruecos es el país que representa más esto, bueno, la selección que representa esto, porque 14 de sus 26 jugadores nacieron en otros países. Tenemos que mencionar Canadá, Países Bajos, Bélgica, España, Italia, Francia, y es una selección multicultural que incluso su propio entrenador, el señor Khalid Regragui, es nacido en Francia de padres marroquíes y todos ellos han decidido estar en la selección. Cuéntanos un poco de estos orígenes, de por qué estos jugadores, a pesar de no haber nacido en Marruecos, llevan y portan con orgullo la camiseta de Marruecos, cuando pudieron haber quizá jugado por otro país que dirían es más importante, como Países Bajos, como Francia, como la propia España. Sí, la verdad es que la gente se equivoca pensando que yo estuve hablando con un colega y me dijo que son naturalizados. Y la verdad que no, es que nacieron de padres marroquíes y que tenían una chiquita parte de Marruecos en su casa. Entonces, la cultura, los valores son mucho más importantes para nosotros marroquíes. Somos un país que es un melting pot, que se ubica en el norte-oeste de África, donde hay mezcla de africanos, de los amazigh, que son la población que estaba viviendo ahí antes de que los árabes llegaron en el séptimo, octavo siglo, y también de sur de Europa, que está a 14 kilómetros más allá del estrecho de Gibraltar. Entonces, esa mezcla hace que Marruecos es un melting pot. Es imposible decir que esa etnia es más marroquí que la otra, o esa cultura es más marroquí que la otra. Y entonces, imposible decir que este chico que nació en Ámsterdam o en París o en Madrid o en Bruselas es menos marroquí que aquel que nació en Casablanca o en Rabat o en Marrakech. Entonces, la importancia de los valores y la importancia de los principios de los marroquíes es gigante y achica a este senso de representar al país donde naciste. Sí que tuvieron la chance, sí que estaban a punto de jugar para Países Bajos, para Francia, para Bélgica, pero al momento de elegir, eligieron a Marruecos porque todos te dirían que es que eligieron con el corazón. Y eso es más importante para mí que todo tipo de cálculo profesionístico o algo así, porque
tienen esa cultura, tienen esos valores en el corazón y es que el más importante para un jugador de fútbol. Incluso en una charla previa que tuvimos tú y yo me comentabas, ¿no? Cómo la publicación de una nota en el diario La Vanguardia, que es un periódico catalán, que titulaba así, ¿no? El equipo de la ONU. Y no, ponía sobre la mesa este tema, tantos jugadores, y los ponía entre comillas naturalizados, lo cual tú aclaras bien, no son naturalizados, porque ellos son marroquíes por el derecho que les confiere ser hijos de marroquíes y que esto les, digamos, motivó a los jugadores a salir con más enjundia para tratar de derrotar a España, porque estaban siendo cuestionados si de verdad eran o no eran marroquíes, ¿no? Ayúdanos recordar esa historia de cómo fue, cómo supiste tú que a ellos les indignó esta publicación. Sí, yo creo que Walid Regragui, que como dijiste, representa muy bien esa cultura. Les mostró la tapa de La Vanguardia, que es un periódico muy conocido por ser de la derecha en España. Y entonces creo que les mostró la tapa diciendo, miran como los otros los identifican como naturalizados. Y ahora tienen que empezar a mostrar al mundo que somos todos una familia, que es el concepto que más regresa en esta selección. Viste, por ejemplo, como las madres están en el borde de campo, detrás del banco de suplentes, esperando que el árbitro pita el final del partido para abrazar a sus hijos. Y que todas, obviamente, son marroquíes también. Entonces, eso dio motivación, más motivación, aún más porque no le faltó, pero dio aún más motivación a los jugadores a acabar con esa idea de que los marroquíes que están nacidos o criados en otros países son menos marroquíes que los que están nacidos y criados en Marruecos. Claro, ellos son los hijos de estos migrantes, ¿no? Que salieron a otros países a buscar mejores condiciones de vida para sí mismos y evidentemente para sus hijos. Me gustaría rescatar, fíjate, ya que mencionas esto de las madres ahí atrás, que me parece una de las fotos más bellas del Mundial, donde está justamente Hakimi, que corre a la grada a abrazar y a besar a su mamá, porque ellos también se las han visto muy difíciles, ¿no? En otros países hay que trabajar vendiendo en las calles, las madres limpiando casas, y para ellos el fútbol no podía ser, digamos, más que juguemos en la calle como podamos, ¿no? Cuéntanos un poco de estas historias de estos jugadores que parecía que no tenían un futuro y de pronto tienen todos los reflectores del mundo puestos sobre ellos y por supuesto ayudan ahora a sus familias a tener esa mejoría en su condición de vida que buscaban. Sí, de la misma manera que los padres se fueron a Europa a buscar una vida con más dignidad, siempre tenían esa pequeñita, chiquita voz en la cabeza diciendo que sí, cuando encontrás la vida que estás buscando, no te olvides que la gente en Marruecos no lo ha. Entonces, tenés que ayudar a la gente que se quedó para atrás. Y esos jugadores como Hakimi, por ejemplo, su madre limpiaba casa, su padre era vendedor en la calle, entonces sacrificaron todo para que él pueda jugar al fútbol, pueda practicar su pasión y pueda hacer un trabajo de su pasión. Entonces, él siempre está recordando que el mérito es de sus padres antes de ser de él. Y también veo las imágenes de Soufiane Boufal, que está bailando con la mamá, porque la mamá estaba en la misma situación en Francia y tenía que criarlo a él y a sus hermanos y hermanas sin tener un salario fijo
sin tener algo, dinero fijo que llegaba al fin del mes. Entonces, esos valores definen mucho más esos jugadores que el hecho que sean criados o formados por otros países. Y eso, ese valor de la familia es algo muy fuerte. Tal vez uno de los últimos valores que en Marruecos somos protegiendo y defendiendo de nuestra vida. Y habría que resaltar, tú me dirás si me equivoco o no, la labor del entrenador como un gran unificador de estos muchachos que hay que decirlo, si nacieron en otros países, su lengua principal es la del país donde nacieron. Hablan holandés, o hablarán belga, o hablarán francés, o quizás hablarán O mejor español o italiano. Español o italiano. ¿Cómo le hizo el entrenador para que todos se pudieran comunicar en este vestidor tan multicultural? Creo que la mejor medida y la mejor palabra que podías decir, no sé si fue un hecho o no, pero para Walid Regragui el mejor discurso sería: miren que soy como vosotros, soy nacido en Francia y elegí jugar para Marruecos porque amo a Marruecos, porque soy marroquí. Entonces, no importa si no hablas bien árabe, si no hablas bien amazigh o la lengua de Marruecos, pero lo que sí importa es que tienes que mostrar que estás dando 100%, si no más. Y creo que la mayor parte de su trabajo, sobre todo mental, fue en ese entorno y Walid jugó eh, ese rol de hermano mayor, ¿no? que muestra el camino, que muestra el ejemplo, porque él mismo nació en Francia, creció en Francia, pero cuando se retiró como jugador profesional, regresó a Marruecos para aprender sus clases de entrenador y para entrenar en Marruecos. Y entonces era algo nuevo, pero era un señal para los otros. Y creo que dando el ejemplo fue la mejor cosa que podía hacer hacia estos chicos. Y finalmente, Amin, no quiero irme o no quiero dejarte ir en esta entrevista sin mencionar estas palabras, una entrevista que le dio justamente a Achraf Hakimi, a Marca, después del juego. Dijo así: somos primeros de grupo. Yo creo que ya nos merecemos un poco de respeto. Hemos hecho un gran trabajo y España también sabe que nosotros estamos haciendo un gran trabajo y nos deben tener un poco de miedo. ¿Por qué no dar la sorpresa otra vez? Y echaron a España y echaron a Portugal. ¿A qué le sabe a un marroquí que tiene tanta historia, más con España que con Portugal, que son sus países vecinos al norte, haber derrotado a un equipo que también, pues, joven y todo, pero pintaba para llegar lejos en este mundial? No, para mí es muy importante porque, como dijo Ashraf, dio más respeto a Marruecos y a todos los países africanos, porque Walid también lo dijo porque no tenemos el derecho a soñar. Tal vez no ganamos el mundial este año o en 4 años, pero tenemos que sí tener ese sueño. Siempre tenemos que haber la ambición, porque sin ambición no se crea la fe, sin sueño no se crea la fe, y sin fe no puedes llegar, sea tu trabajo inmenso, haga lo que hagas, si no tienes fe, no tienes ambición, no sueñas de lo que quieres tener, no lo podrás jamás tener. Y entonces, hasta esto era prohibido a los países africanos. Todos decían: bueno, africanos se van a jugar los 3 partidos de la fase de grupo y van a regresar presto.
Ahora no, ahora creo que en los mundiales que van a llegar, especialmente en 4 años en Estados Unidos, México, Canadá, la gente va a tener cuenta con los africanos porque van a saber, mira, en Qatar estaba un conjunto africano que nadie contaba con ellos y llegaron a la semifinal y ojalá a la final. Claro, pues Amin El Amri, periodista enviado por el diario marroquí Le Matan a Qatar 2022 a cubrir el Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar en este espacio. Marruecos es sin duda la selección que le ha robado el corazón a todo el mundo y que le ha roto el corazón a otros tantos. Ojalá que veamos en este Mundial el milagro de un país africano llegando muy, muy lejos y tirándole piedras a la luna. Muchas gracias. Gracias Beatriz, siempre un honor y un placer. Bueno, nosotros continuamos aquí en Sostiene Pereira, ya volvemos. De esta noche en Sostiene Pereira es otro periodista, ahora argentino, Carlos Prigolini. Déjenme decirles un poco acerca de la trayectoria de Carlos Prigolini. Antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también tiene un diplomado en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, periodista y escritor argentino radicado en México, ha sido columnista en un montón de medios, entre ellos Nuevo Hombre de Argentina, El Ciervo Herido de Cuba, la cadena Telesur, Crónica de México, La Jornada de Morelos, y ha publicado 11 libros, uno de ellos que tengo aquí en la mano que se llama Racing, Pasión y Lealtad. ¿Quién mejor que una persona especialista en estos menesteres para abordar la importancia, Carlos, de que Argentina pueda llegar a la final de Qatar 2022 y ganarla? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué parece que ahora mismo para la selección de Argentina es importantísimo obtener este resultado? Bueno, ojalá, Beatriz, tus palabras sean un hecho en menos de una semana. Pero es importante porque evidentemente la Argentina, como la mayoría de los países subdesarrollados, tercermundistas de nuestra América, está pasando por una situación económica muy grave, donde más del 45 o 47% de la población se encuentra en pobreza extrema, en una gran crisis alimentaria. Qué paradoja que el país que produce alimentos, que produjo alimentos para más de 300 millones de habitantes, hoy no pueda alimentar a 47 millones de habitantes. Y el fútbol se vive con total desmesura en mi país. Es una pasión. No lo admitiría como una religión o como algunos intelectuales que lo llaman el opio de los pueblos, porque no deja de ser un juego, pero es un juego que cambia el humor social, que cambia el humor de la gente. Tal es así que las manifestaciones después del partido contra Holanda han llenado en pleno centro la calle Corrientes, la avenida 9 de Julio, el Obelisco de Buenos Aires y también en las provincias. O sea, la gente lo siente mucho el fútbol porque hay un factor de identidad, hay un factor identitario que no te dan los gobiernos, que no te dan los representantes políticos, que no te dan los sindicatos, y la gente se agarró del fútbol. Tengamos en cuenta que el fútbol en Argentina, los clubes de fútbol son de los socios, es una asociación civil, no es una empresa privada. Y entonces ahí el factor de identidad
es mucho más fuerte y sobre todo teniendo un ídolo y digamos, un futbolista maravilloso que ojalá se pueda coronar, que es el caso de Leo Messi, que justamente es defenestrado, denostado por los medios de opinión oligárquicos y adorado por el pueblo, ¿no? Otra vez vemos el enfrentamiento entre clases sociales y otra vez volvemos a enfrentar el fútbol y la política. Justamente ayúdame a entender esto. A ver, Lionel Messi está buscando con toda ansia ser campeón del mundo, porque le han regateado muchísimo y decir que pues Maradona es el más grande porque tiene un título mundial, el de México 86, recordemos, ¿no? Y a Messi le han señalado de, cito textual, pecho frío, de ser un hombre que no tiene, digamos, la presencia, ni la fuerza, ni el arrastre que tenía Maradona. Cuéntanos un poco de cómo es este fenómeno en Argentina, de los que quieren y de los que no quieren a Lionel Messi. Sí, las comparaciones siempre son odiosas, dicen, ¿no? Pero la verdad que también tenemos que diferenciar los tiempos. Como bien dijiste, Maradona fue campeón del mundo aquí en México en 1986, un mundial que tuve el gusto de presenciar y de cubrir. Y el caso de Maradona es diferente, porque Maradona se ha convertido a través de los años no solamente en un referente futbolístico, Maradona es un referente social. Maradona peleó siempre, estuvo del lado de los más pobres, de los más vulnerables, y combatió, recordemos, el poder de la FIFA, la acusó de corrupta. No es casual que Maradona haya sido excluido del Mundial del 94 en Estados Unidos por un caso de efedrina, entre comillas, que no fue siempre comprobado. Pero él como referente social combatió a los grandes jerarcas de la FIFA, sobre todo a Joao Belange, a Blatter, y combatió el poder siempre, siempre estuvo del lado del pueblo. Messi no tiene ese tipo de referencia. Sin embargo, Messi se hizo en la Masía de Barcelona, se educó en España. Messi desde muy chiquito tenía problemas de crecimiento y su padre lo mandó al Barcelona porque el Barcelona pagó tratamientos para que pudiera crecer, cosa que no hicieron ni River, ni Boca, ni Newell's, los, digamos, clubes argentinos, ¿no? Entonces, consecuencia de eso, él al principio muy tímido, un chico muy introvertido, con problemas de crecimiento, pero como futbolista fue siempre una maravilla. Hoy Messi creo que ha cambiado. Hoy Messi tiene 35 años, es un factor de referencia social y político, sobre todo para esta generación. Tal vez no tanto para la mía, sí, pero sí para esta generación que vemos cómo lo están vivando en Qatar, en Buenos Aires, en todas partes, y la camiseta que más se vende en el mundo es la camiseta de Argentina con el 10 y con Messi en la inscripción, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas han cambiado, pero tenemos que tener en cuenta que ese tipo de comparaciones son muy, muy difíciles de hacer. Ahora, yo también me pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Por qué se pide tanto a los jugadores de fútbol cuando no se pide a los referentes políticos? Son jugadores de fútbol, son futbolistas. Y es ahí donde yo quiero separar un poco el fútbol del negocio. Yo soy amante del fútbol, obviamente amo el buen fútbol y amo a Messi, por supuesto que me gusta, pero creo que algunos medios de expresión, sobre todo elitistas, se van de boca, intelectualizan demasiado el problema y no toman en cuenta la emoción y lo gratificante que puede ser gritar un gol de Messi o una buena jugada. Volvemos a lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? El fútbol es una maravilla, pero pertenece a la clase obrera. Lo que pasa es que también otras clases sociales se han apoderado del fútbol, sobre todo del negocio. Enfrentar a Croacia en la semifinal, Carlos, eh, evidentemente no le significa lo que le significaría a Argentina medirse a Inglaterra, ¿no? Y creo que lo vivimos, bueno, yo como niña espectadora, tú como periodista en México 86, qué bien le supo, ¿no? Derrotar a Inglaterra acá en México 86. ¿Qué le significa a Argentina poder vencer a Croacia? ¿Es diferente? ¿No les dice nada? ¿Es una selección más? No, le dice mucho porque es arribar a la final, ya sea con Francia o con Marruecos. Pero obviamente Croacia es dificilísimo. No es casual que quien fuera campeón y subcampeón del Mundial de Rusia
Francia y Croacia respectivamente, estén ahora en la semifinal. Entonces han hecho un trabajo magnífico, tienen jugadores extraordinarios y estamos hablando de un país que sufrió una guerra, de un país que fue brutalmente balcanizado, porque la ex Yugoslavia, si bien no coronó un campeonato del mundo, no dejaba de ser una potencia futbolística. La última vez que Argentina se enfrentó a Yugoslavia, definieron por penales en el Mundial de Italia 90. Después vino la guerra, la balcanización, digamos, la división de Yugoslavia en diferentes regiones, y quizá la que más destaque en ese aspecto sean los croatas, que hoy son un país chico, un país de, tengo entendido, 3.800.000 habitantes, pero un país bastante desarrollado y futbolísticamente con extraordinarias aptitudes, y que van por todo, por supuesto, para poder ser finalistas otra vez, que es un hecho histórico para este país joven, nuevo y tan aguerrido, ¿no? Y para Argentina, bueno, para Argentina es la pasión de la hinchada, la pasión de la gente, y el fanatismo. También hay una fanatización muy fuerte en mi país en muchos sectores. A veces parece que fuera un caso de vida o muerte, pero el fútbol, decía César Luis Menotti, no es importante, pero es lo más importante de lo menos Menos importante. importante. Claro. A ver, vamos a hacer un breve recuento. ¿Cómo vivió el argentino esta primera derrota en el Mundial? ¿No? Sabemos que hay un antecedente muy claro en Sudáfrica 2010, cuando España pierde su primer encuentro con Suiza Exacto. y después termina campeón. ¿Cómo viven los argentinos haber perdido con una selección a la que se le consideraba pequeña, como Arabia Saudita, y después se convirtieron en una maquinaria, pues que le ha pasado por encima a los rivales que ya sabemos y que parece que es un tren, una locomotora potentísima, la que nadie para, sino hasta llegar al último día del Mundial? Yo creo que, dado lo que te decía hace un ratito, la desmesura con la que se vive en mi país y en la tensión económica, hace que el fútbol sea de alguna manera, decía Juan Villoro, la excusa para juntarnos, para ser más felices, pero también sea las vacaciones de los más pobres, ¿no? Y el fútbol cambia definitivamente el humor social. Yo mismo puedo ser muy antropólogo, muy sociológico en mis análisis, pero yo me pongo como loco también cuando veo los partidos de Argentina. Entonces, en realidad, te conmueve, es épico, suele ser épico, digamos que hayan 80.000 argentinos que hayan ido a Qatar, es que se vive con una desmesura fuera de lo común. Muchos han empeñado sus coches, algunos han hipotecado, ¿sí?, propiedades porque no estaban en condiciones de hacer este viaje. Estamos hablando de un viaje que por persona, en pesos mexicanos, ¿qué le calcula? ¿100.000 pesos? ¿140.000 pesos? Más o menos, sí. Entonces, estoy hablando con condiciones más o menos austeras, por lo que tengo entendido. No conozco Qatar, pero sí definitivamente rebasó las expectativas. Y no solamente rebasó las expectativas, sino que también cubrió muchos problemas de violaciones de derechos humanos que estábamos de alguna manera relativizando ese mundial en Qatar. Digamos, lo que es la persecución al movimiento lésbico gay, lo que es el caso de la persecución a las mujeres, la misoginia, de alguna manera, tienen que ver con un mundial que se dio en condiciones bastante irregulares. Incluso los europeos no han acudido como acuden normalmente a otro tipo de mundiales. Ha habido una baja sensible en concurrencia, sobre todo europea. Y ahí es donde vemos otra vez las contradicciones, ¿no? El fútbol es tan noble que permite todo esto, pero también ahí vemos el negocio. Ahí vemos el negocio que desencadenó, si recordamos, la detención de 16 ejecutivos de la FIFA hace unos años en Ginebra, en Suiza. Estamos hablando de 16 detenciones de los ejecutivos del corporativo más grande del mundo. Un corporativo que no permite que los gobiernos locales se metan, digamos, con su mismo fútbol, porque está la FIFA por encima de los estados. Entonces estamos hablando ya de una importancia mayúscula, ¿no? En lo personal no soy partidario de ese tipo
reglamentaciones, pero bueno, estamos viendo el peso que tiene el negocio otra vez. Sí, evidentemente, y justo que qué bueno que lo mencionas porque aquí lo vivimos la semana pasada, ¿no? Con un periodista mexicano que fue a la conferencia del presidente López Obrador a exponer, digamos, como las irregularidades del fútbol, cuando pues claramente si, digamos, el gobierno quisiera intervenir de alguna manera en la forma como se regula la Federación Mexicana de Fútbol, lo que encontraríamos sería que la FIFA le diría, hay un intervencionismo gubernamental, esto no lo podemos tolerar y México pues puede ser un país que quede desafiliado de la FIFA, ¿no? Si es que el gobierno metiera las manos y FIFA considerara que esto se hiciera de más, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, las denuncias del periodista Ibrahim, ¿verdad? Te refieres, de Quintana Roo, sí. Sí, 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 es algo que se viene hablando desde hace muchos años, pero que sin embargo yo creo que el fútbol mexicano, el futuro que tiene justamente, es muy promisorio, es muy amplio, siempre y cuando le den lugar a los chavos mexicanos, ¿no? Es un fútbol que está cooptado por el negocio, por, digamos, la regla 2011 que no te permite llegar a primera división porque están los extranjeros antes, ¿no? Y obviamente la multipropiedad y otros manejos irregulares que se han hecho a través de la Federación Mexicana, pero ahí volvemos al problema del fútbol y del negocio. O sea, el fútbol sigue siendo un juego maravilloso, un juego hermoso, solidario para los niños. El problema es que cuando el negocio opta el fútbol, ahí ya tenemos que atender diferentes aristas. Y ahí se empiezan a deformar. No estoy diciendo que se arreglen resultados, nada de eso. Sí estoy diciendo que lamentablemente volvemos a la frase anterior, ¿no? El fútbol se empieza, para que sea sano, para que sea serio, necesita solamente ser un juego, que es lo que es. Carlos, también quisiera abordar contigo el tema porque lo traes a cuento, ¿no? El siguiente mundial lo organizarán tres países, Estados Unidos, México, Canadá. Ya sabemos que aquí en México hasta van ya a cerrar el Estadio Azteca para poder llevar a cabo una remodelación y dejar este inmueble con la calidad que se necesita para ser mundialista, ¿no? Y que las otras sedes serán Guadalajara y Monterrey con los estadios nuevos. Pero quisiera detenerme un poquito y porque eres argentino, de la manera como los mundiales, estos magnos eventos deportivos, pues le ayudan a los gobiernos, ¿no? Tú decías ahorita, ¿no? Que Argentina gane, le cambie el humor social, bueno, quizá no tienes mucha comida y quizá no te va a aliviar tu situación económica que Argentina gane el mundial, pero a cómo vas a ser feliz y a brincar y a bailar. Entonces es un momento donde te olvidas, ¿no? De tus propias penurias y eres feliz en lo colectivo. Eh, lo viviste en Argentina 78. Ayúdanos a recordar cómo los mundiales, cómo el fútbol hace esta labor del sports washing, ¿no? De cómo le lavan la cara a los gobiernos y adormecen un poco, si me permites utilizar el término, a los aficionados que dejan de mirar a su alrededor. Entonces lo único que interesa es el fútbol. Sí, bueno, tú mencionabas Argentina 78, Beatriz. Yo en el año 78 yo ya estaba exiliado aquí en México. Yo llegué a México en 1976, producto del golpe de Estado militar, una dictadura que ya no se podía vivir, me faltaba poco tiempo para terminar mi carrera de abogado. Llego a México, me instalo en México y el Mundial 78 lo viví como con sentimientos totalmente encontrados, yo en lo personal, ¿no? Porque en la final, justamente Argentina-Holanda, por ahí tengo un cuento que se llama Sentimientos Encontrados, yo quería que ganara Holanda, la verdad, porque era tal el repudio a los militares y el saber que los militares utilizaban el fútbol para ellos perpetuarse en el poder, que eso me iba a costar mucho más años de exilio. Finalmente yo me quedé acá viviendo desde hace 45 años, ¿no? Pero en aquel entonces yo veía las cosas de una manera totalmente diferente, eh, pero había que entender que eso era un respiro para el argentino medio. Había que entender que en épocas de dictadura el fútbol siempre ha sido utilizado de manera malévola por la política.
Esto nos remontamos a los tiempos de la década del 30, con la Italia de Mussolini, 34 y 38, los mundiales que se hicieron en Italia y Francia, ganados por Italia justamente, los Juegos Olímpicos de Alemania en Berlín 36, con Hitler. Y bueno, posteriormente le dan a la dictadura de Videla los Juegos del 78, y ahí lo que tenemos es una verdadera tergiversación política utilizada a través del fútbol. Es decir, el fútbol otra vez vuelve a ser no solamente un negocio, sino que vuelve a ser, digamos, una especie de auge para la dictadura, porque fue el momento en que la dictadura militar argentina tuvo mayor aprobación de la ciudadanía, el año 1978. La misma dictadura que fue repudiada y expulsada después de la guerra de Malvinas en 1982. Entonces, ahí tenemos otra vez el fútbol inverso. En esa época era mi generación la que estaba desapareciendo. En esa época los compañeros míos torturados y desaparecidos, muchos de ellos prisioneros a solamente 250 metros del estadio de River Plate, donde se gritaban los goles argentinos en la final contra Holanda, porque ahí estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, que es un lugar trágico que tiene que ver con la tortura y la prisión de los compañeros en esa época. Ahí tenemos otro caso donde no, yo tengo un libro que se llama Fútbol y Política, el show debe seguir, en signos de interrogación. Entonces mucha gente me pregunta, ¿por qué mezclas la política con el fútbol? Yo no mezclo la política con el fútbol, es un matrimonio indisoluble, están pegadísimos, ¿sí? Por eso esa frase de un gran periodista argentino de los años 70, Dante Panzeri, que el fútbol para que sea serio necesita ser solamente un juego. O sea, yo veo una pelota de fútbol, veo niños jugando, me da mucha ternura, me encanta. El fútbol profesional es otra cosa y lo sigo viendo, mirando y admirando. Pero también tenemos que separar las aristas, ¿sí? Tampoco estoy con la frase borgiana que el fútbol es la estupidización de los pueblos y si la estupidez es popular, el fútbol también es popular, decía el gran Jorge Luis Borges. No estoy de acuerdo, ¿sí? Creo que el fútbol, como decía Jorge Valdano, se politiza cada vez más y la política se futboliza cada vez más. Y fíjate, ahora que recordabas esto de Maradona, ¿no? Cuestionando a los altos jerarcas de la FIFA, cómo Pelé, quien por cierto ahora está atravesando por una situación delicada de salud, es un poco lo inverso, ¿no? Pelé se convirtió en un embajador de la FIFA y justamente cuando Brasil tuvo la sede del Mundial en 2014, que después tuvo los Juegos Olímpicos en 2016 y que hubo un colapso económico en el país, pues Pelé era el que estaba llevando la voz cantante y tratando, digamos, de convencer y de persuadir a su propio pueblo de lo bueno y lo beneficioso que era ser sede de dos magnos eventos deportivos. Y después la verdad es que la crisis económica les estalló en la cara ya prácticamente para los Juegos Paralímpicos. Claro. Ya no había con qué organizar los Juegos Paralímpicos y estuvieron a punto de ser cancelados. Y por ahí alguna vez leí este comentario como Pelé es el único rey que es esclavo, esclavo al mismo tiempo de la FIFA porque fue un defensor de los intereses de este organismo que bien decías tú, ya estaba en el ojo del huracán, destapándose una gran coladera. Sí, eso empieza en México 70 incluso, porque yo a Pelé lo admiré siempre como futbolista, ¿no? Yo era un adolescente cuando fue el Mundial de México 70, que Pelé maravilló a todos con un Brasil espectacular, ¿no? Y Pelé, de alguna manera, lo primero que hizo fue con la dictadura de Garrastazu Medici, en esa época creo que era el presidente, obsequiarle la copa y el dictador, así como aliviado, decir, bueno, ya tenemos para muchos años más de dictadura con esto, ¿no? Gracias a la copa. O sea, Pelé siempre fue funcional. Como jugador, fuera de serie, ¿eh? Como persona, siempre fue funcional al poder. Como también lo fueron Beckenbauer y Platini, ¿no? Cosa que dice Diego Maradona. O sea, digamos, a Platini, vive la France, sí, pero le dieron un puesto jerárquico en la FIFA. A Beckenbauer le dieron el Mundial de Alemania. Y a Pelé le dieron, como bien dices tú, el Mundial de Brasil.
A Maradona le cortaron las piernas en el 94 y lo corrieron como un drogadicto, lo estigmatizaron, que en eso se especializan los poderes oligárquicos, en estigmatizar y en correr a todos los líderes populares o a todos aquellos que están del lado de los más vulnerables. No es casual que ahora, el diario oligárquico de Argentina, La Nación, haya dicho que Messi será un extraordinario jugador, pero es un hombre vulgar. ¿Por qué? Porque le hizo así a los holandeses, al señor Van Gaal, que estuvo hablando pestes de Messi y del equipo argentino en la previa, y Messi lo único que hizo fue responder a eso. Pero claro, los diarios oligárquicos no pueden ver al pueblo en la calle. Les molesta la efervescencia popular. Entonces, son cosas que van muy ligadas. En mi país, por ejemplo, es irremediable acudir a la política y al fútbol porque los socios, los hinchas, participan de las decisiones ejecutivas de los clubes. Son asociaciones civiles. Entonces, eso hace que estés más involucrado, ¿no? Están tus amigos, está tu barrio, está tu gente, tu familia, ahí aprendiste a nadar, a jugar al tenis, al fútbol, y eso hace que sea tu identidad también. Entonces, eso a veces no se entiende cuando no se quieren a las sociedades anónimas en el fútbol, que es a lo que tiende, digamos, el caso de la derecha argentina, encabezada por un amigo de Gianni Infantino, el expresidente Mauricio Macri. Macri, un hombre también que metió la mano por completo en el fútbol en Argentina. Finalmente, Carlos, te voy a preguntar, ¿qué va a pasar? Vamos a ponernos en un escenario de especulación. ¿Qué pasará en Argentina si la selección albiceleste gana el Mundial Qatar 2022? ¿Qué pasará si se quedan en el camino? Política y socialmente, ¿qué ves? Yo creo que va a mejorar, si gana, va a mejorar el humor social de la gente. Me gustaría mucho que gane porque es una satisfacción para el pueblo enorme, enorme. Sí creo que no dejan de ser triunfos efímeros, ¿no? O sea, lamentablemente no termina el fútbol con los problemas de llegar a fin de mes, de pagar las tarifas eléctricas, de tener que conseguir los alimentos o mandar a los niños a la escuela. No se resuelve eso. Entonces son triunfos que sirven para mejorar el humor social, pero no determina absolutamente nada en cuanto a lo estadístico y en cuanto al, digamos, problema principal que tiene la gente, que es el problema económico, ¿no? El problema del hambre, el problema de salir a conseguir trabajo también. Pero bueno, pero no deja de ser una gran alegría. Ves a la gente llorando, ves actos muy emotivos, muy épicos, y como dice Juan Villoro, ¿no? No conozco otro deporte donde uno se abrace con un desconocido o llore con un desconocido, ¿sí? Y realmente eso es lo más hermoso que tiene el fútbol. Y si se pierde, bueno, habrá un poquito de duelo, pero también no deja de ser una cosa efímera, en ambos casos. Pues ya está, Carlos Prigolini. Muchísimas gracias por estar esta noche en Sostiene Pereira. Yo me despido con esta frase. Película portuguesa con Marcelo Mastroianni, ¿no? Sostiene Pereira. Exactamente, por eso se llama así el programa, como el libro. Sí, ahora lo vengo recordando. Es película y es un libro. Con el gran Marcelo Mastroianni, sí. Y decir nada más que Juan Villoro tiene un hermoso libro que se llama Dios es redondo. Dios es redondo, aquí lo tengo, sí. Y como Dios es redondo, nosotros podemos conversar esta noche con quienes nos siguen aquí en Sin embargo al aire. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti, Beatriz. Un abrazo enorme para ti. Muchas gracias. Bueno, continuamos que ya casi se nos acaba el tiempo. Ya nos vamos a empezar a despedir de este episodio de Sostiene Pereira. Espero que hayan disfrutado muchísimo las entrevistas con nuestros invitados de esta noche. Obviamente no me voy sin recordarles que mañana está programado el primer duelo de las semifinales
Martes 13 de diciembre a la 1 de la tarde, Argentina se va a enfrentar a Croacia. Y el miércoles 14 de diciembre a la misma hora, 1 de la tarde, tiempo el centro del país, Francia se va a medir a Marruecos. De estos 4 van a salir los que se van a enfrentar el domingo en la gran final, y obviamente los 2 países que disputarán el tercer lugar el sábado 17 de diciembre. Los partidos del sábado y del domingo están programados a las 9 de la mañana para que usted también haga su agenda, no se los puede perder, porque va a estar muy interesante saber si Francia puede ser bicampeón, si Francia se puede volver a medir, como ocurrió en Rusia 2018, a Croacia en la final ahora en Qatar 2022, o si será Argentina el país que estará ahí peleando, el único sobreviviente de Conmebol, peleando por tratar de ganar su Copa del Mundo número 2, y que Lionel Messi por fin ya no se le siga negando la posibilidad de que lo dejen de comparar con Maradona y que dejen de decir que es un jugador que no ha ganado lo suficiente, que no es lo suficientemente campeón, porque no ha tenido un título con la selección nacional de Argentina. Ya nos vamos, no me quiero despedir tampoco sin decirle gracias a Ilse García, a la productora, y a todo el equipo, a Ana, a Luis, también a Perla, porque ya sabe usted que ellos son quienes hacen posible que nosotros nos veamos y estemos aquí al aire en Sostiene Pereira. Hasta entonces, nos vemos el próximo jueves. Vamos a tener programa especial antes de que concluya el Mundial, y vamos a tener todavía más programas aunque ya haya concluido Qatar 2022. Nos vemos, buenas noches, descansen.